El ser humano nunca había vivido tanto en toda su historia, nunca había tenido tanta tecnología para poder adquirir información y a la vez para comunicarse de manera inmediata, nunca había tenido el nivel de libertad actual y de igual manera nunca había estado tan dañado psicológicamente. Es irónico que mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, el ser humano por el contrario pareciera retorcerse, y situaciones como que la Organización Mundial de la Salud considere que muchas enfermedades mentales como la depresión y sus consecuencias como por ejemplo el suicidio, que son sucesos que pasan no por un virus que afecte al cuerpo, sino que es en el mismo individuo en donde se generan, o en otras palabras asistemáticas, se consideren ya una epidemia o una plaga, solo termina por recalcar más este punto. Con lo que cabe preguntarse, ¿por qué estamos en esta extraña paradoja donde tenemos más materialmente, pero a la vez pareciera que nos destruimos cada vez más y más a nosotros mismos? En la sociedad del cansancio, Byung-Chul Han advierte sobre cómo nuestra sociedad se acerca cada vez más al salvajismo, puesto que no se tiene tiempo de contemplación, o en otras palabras vivimos en una vida tan activa que solo podemos responder a nuestros impulsos, o en otras palabras a lo que nos llega de manera inmediata. Uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas. La vileza y la infamia consisten en la incapacidad de oponer resistencia a un impulso, de oponerle un no. También se le suma la condición de fugacidad del individuo postmoderno, donde al haber tirado abajo cualquier clase de narración que, de una sensación de duración, las religiones, por ejemplo, combinado con la creciente individualización de la sociedad, como ejemplo tenemos lo presentado en el experimento sueco del amor, que nos muestra las consecuencias que tienen sobre las personas la total independencia, generan un individuo que se encuentra hiperactivo, histérico, nervioso y estresado, puesto que al no tener seguridad de nada, este se encuentra en una constante lucha por la supervivencia. La moderna pérdida de creencias que afecta no solo a Dios o al más allá, sino también la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero. Pero no solo esta es efímera, sino también lo es el mundo en cuanto tal. Nada es constante y duradero. Ante esta falta de ser surgen el nerviosismo y la intranquilidad. Por último, el autor agrega que vivimos en una sociedad con falta de negatividad. Respecto a lo último debemos ver la negatividad como la potencia del no hacer. Con esto el autor se refiere a que vivimos un mundo tan sumergido en el verbo poder, tan carente de otredad, o en otras palabras reconocer a los demás como otros, tan saturada y exhaustiva que genera que el individuo se enferme por la sobreabundancia y el exceso, siendo curiosamente la narrativa que enfermedades como la depresión sigue. Las enfermedades neuronales del siglo XXI siguen a su vez una dialéctica, pero no de la negatividad, sino de la positividad. Consisten en estados patológicos atribuibles a un exceso de positividad. La violencia parte también de la positividad, sino también de lo idéntico. Koyaanisqatsi es un documental experimental publicado en 1982 y dirigido por Philip Glass. Este es en sí una muestra y crítica de la sociedad en la que vivimos los seres humanos, mostrando lo desenfrenada que es esta. Para demostrar lo anterior se analizará un fragmento del documental.
La anterior secuencia, a pesar de tener una composición muy sencilla, puesto que es una secuencia estática de 32 segundos con un ángulo normal, un encuadre horizontal, una perspectiva lineal, teniendo como motivo mostrar lo presentado por el televisor, con un fondo de color negro que ocupa casi toda la toma, con una profundidad de campo que no se percibe al igual que la distancia hiperfocal, con un contraste no de colores precisamente, sino más bien de la luz del televisor con la oscuridad, siendo esta la única de la toma, por tanto es artificial, con enfoque centrado en el televisor y unas líneas del horizonte que recargan toda la fuerza hacia el centro de la imagen. La cual nos da un mensaje bastante concreto y fuerte sobre cómo el individuo por medio de los medios de comunicación, en este caso la televisión, es bombardeado de manera constante y dinámica de información. Esto lo realiza haciendo que las secuencias de imágenes del televisor se cambian cada vez más rápido de frecuencia y mediante un acompañamiento musical que da continuidad a la imagen, y que por tanto tiene una función rítmica al resaltar el ritmo visual del televisor. A partir de lo anterior, se crearon dos fotografías por mi parte con el objetivo de mostrar por una parte como el avance de la técnica cuyo único objetivo es la productividad cada vez mayor del mundo, mientras que a su vez el ser humano pierde su componente humano, volviéndose en un mero individuo de consumo puesto que la sobreproducción generada necesita que se consuma cada vez más los objetos, al tiempo que las empresas deben mantener sus productos en constante movimiento para no quebrar, con lo que no es difícil pensar en que el objeto, el producto comienza a volverse cada vez más en el foco del mundo, en vez del, por irónico que suene decirlo, el ser humano, un triunfo indiscutible de los objetos sobre los seres humanos. Con esta imagen, usando mediante un ángulo normal, un encuadre horizontal, con centro de interés en las pastillas, reduciendo la distancia focal al mínimo con el objetivo de inmortalizar lo ya planteado, además de hacer un trucaje con el escenario para intencionalmente darle prioridad a los objetos que a la persona al fondo de esta, la iluminación usada fue una bombilla que se encuentra arriba de la mesa, por ende es artificial, con un movimiento que se encuentra congelado, usando un enfoque selectivo para hacer resaltar los objetos. Por otra parte, a partir de lo visto en el libro de Anne, al leer sobre cómo el individuo se destruye cada vez más psicológicamente, sufriendo enfermedades mentales, como la depresión, que terminan llevando a estados lamentables a la gente, o incluso al final de sus vidas, todo esto en pro de un rendimiento que el individuo se autoimpone a sí mismo, en busca de la supervivencia de este, debido a la espontaneidad y dinamismo del mundo en el que se encuentra. Con la idea de representar lo anterior, esta imagen posee un simbolismo mucho más marcado, viendo como los objetos, en este caso tanto de trabajo, como son las maletas y carpetas, así como bebidas energizantes, alcohol y pastillas, elementos sumamente comunes con lo que el individuo tiene una especie de dopaje para mantener el ritmo de su trabajo, rodean al individuo, lleno de completa angustia. Todo lo anterior, desde un ángulo contrapicado, con perspectiva lineal, teniendo como centro de interés la persona, con una iluminación artificial, con un enfoque que no es selectivo, puesto que no se usa ninguna clase de difuminado en el motivo o en el fondo y con un movimiento congelado. Con todo lo visto podemos decir que el ser humano al vivir en unos ciclos tan rápidos y a la vez tan inseguros al mismo tiempo, terminan llevando a que a vivir una vida peligrosamente cercana al salvajismo, puesto que carece de un momento para contemplar, siendo solamente un mero reaccionario de los primeros instintos que se encuentre, viviendo en una inmediatez eterna. De igual manera la sobrecarga de información consecuencia de estos ciclos tan rápidos, termina en una saturación que lo termina enfermando.